quieren, acá hay un banco, podemos acercarlo más. Si están ahí medio alejados. Miren, acá también hay ahí. Ese lo pueden mover si quieren. Si quieren lo pueden mover ese. Bueno. Listo. ¿Pero vos tenés descuento? Sí, lo dejé ya el papel, lo puedo agarrar. Gracias. Gracias. Bueno, gracias a todos por estar acá. Gracias a Guillermina por invitarme, muy generosa. Me encanta que sigamos cruzando disciplinas y bueno, al espacio. Yo voy a enmarcar un poco el trabajo que hice sobre la vestimenta en los cuentos de Silvina Ocampo, para que después leamos un cuento de Silvina y a partir de ahí, si quieren y tienen ganas, hagamos un debate un poco cruzando con la obra de Guillermina, ¿no? Cómo trabaja ella la vestimenta en relación a las artes visuales y, bueno, la vestimenta de Silvina en la literatura. El ensayo que escribí para la editorial Gata Flora, que acá está Verónica Gómez, que publicó un libro hermoso también con esa editorial, se llama Entre telas, vestimenta y metamorfosis en los cuentos de Silvina Ocampo. Yo en realidad quería trabajar con un tema que no hubiese sido explorado por la crítica, porque Silvina fue abordada desde la crueldad, la niñez, la cursilería. Me interesaba encontrar eso que Molloy dice en una reseña que hizo sobre los cuentos de Silvina, ese detalle que Silvina desplaza sobre un orden que compone para corroer ese mismo orden. Para Molloy había sido la cursilería, yo quería encontrar ese detalle en otro elemento que no fuera la cursilería, que fuera destruyendo, corroyendo ese orden que Silvina mostraba. Entonces no sabía con qué tema de Silvina trabajar y empecé a mirar sus pinturas también. En sus pinturas, que son de muy difícil acceso, el archivo pictórico y el archivo literario de Silvina son de muy difícil acceso, pero entre lo que fui consiguiendo en la Fundación Antorchas, en la Biblioteca del Museo Nacional, en colecciones privadas, que había encontrado un brochure de una muestra que había hecho Silvina Madrid y bueno, se me llevó a un coleccionista, detecté muchos desnudos en su pintura y en su dibujo. Cuando vuelvo a su literatura, con todo este bagaje, digamos, en mente, encuentro que la operación que hacía en el desnudo, ¿no? Como género pictórico que se sustrae la vestimenta aparentando mostrar, con la vestimenta en su literatura hacía la operación inversa. O sea, Silvina vestía a sus personajes simulando o aparentando ocultar. Entonces, esa operación me parecía que entablaba un diálogo entre su pintura y su literatura. Porque otra cosa que notaba es que en la narración, por más que se narrara el pasado, el porvenir o el presente, o sea, la narración siempre tiene un sentido lineal, ¿no? Para que avance un texto tiene que haber una linealidad. Cuando aparecía la vestimenta era como que le daba un movimiento, inyectaba un movimiento en esa narración, como si fuera un caligrama, que hacía que no se pudiera amalgamar, ¿no? O sea, la vestimenta provocaba un desplazamiento, cuando la vestimenta tenía un rol clave o era protagonista, no simplemente cuando aparecía. Para eso entonces hice todo un relevamiento acerca de esos cuentos donde la vestimenta cumple un rol clave o es protagonista, y armé un corpus. Y 3 pilares, digamos, me acompañaron durante todo ese trabajo para pensar o entender o empezar a formular hipótesis acerca de cómo Silvina pensaba la vestimenta en su literatura. Silvina, además, digo esto, hago un paréntesis, que su primera formación, por eso yo volví a sus pinturas, porque su primera formación fue como pintora. Y de hecho sus ficciones, yo las llamo ficciones visuales porque me parece que están muy cargadas de esa primera Silvina. Entonces estos 3 pilares que me acompañan durante toda la investigación son ¿qué relación? La primera pregunta que me hago es ¿qué relación existe entre apariencia y profundidad en la vestimenta?
en Silvina Ocampo, cómo construyen sus identidades, los personajes ocampianos, en base a esta relación. ¿Qué relación hay entre objeto de diseño y obra de arte en estas prendas para Silvina? ¿Y cuál es la relación con el disfraz? Si existe una idea de disfraz en la vestimenta ocampiana. En relación a la primera pregunta, entre apariencia y profundidad, existía solo un texto crítico que había trabajado la vestimenta en Silvina Ocampo, que es un texto de Andrea Ostrov, es un paper que escribió para un congreso, en el que postulaba que las vestimentas en Silvina Ocampo son epitáficas, o sea, las identidades ocampianas para ella son oscilatorias, con lo cual coincido, son metamórficas, como prendidas con alfileres, pero que la vestimenta mata, coagula, congela la posibilidad de devenir. Ella se centra en el análisis de cuentos en los que la vestimenta termina matando. Uno es el cuento que vamos a leer, El vestido de terciopelo, porque hay una muerte, ¿no? El texto de Andrea me súper sirvió porque fue como el primer texto que aborda el mismo tema que me interesa, pero no llegó a las mismas conclusiones, ¿no? Para mí la vestimenta nunca es epitáfica, incluso cuando la condena o el final sea la muerte, porque la muerte es otra forma de metamorfosis. Se deviene en vida otra, ¿no? Entonces me parecía que la vestimenta no constituía, a diferencia de Ostrov, no configuraba estas identidades de afuera hacia adentro, como ella también postulaba, sino que ocurría algo diferente, ocurría algo en un entrelugar que existe entre esa piel, ese cuerpo y la tela, el textil o la vestimenta. O sea, en ese espacio, en ese vacío, que es un vacío germinador, o sea, con la potencia creadora, no es un vacío de la nada, acontecía algo y era la recirculación del deseo de estos personajes, porque los personajes ocampianos, si algo son sujetos deseantes. Silvina castiga a sus personajes no deseantes. Entonces, en ese entrelugar entre la vestimenta y el cuerpo, se activaba el deseo. Y era ahí, para mí, o es ahí, para mí, donde se reconfigura la subjetividad. O sea, no es ni de afuera hacia adentro, ni de adentro hacia afuera, sino que es en ese espacio. Donde lo que postulo y propongo es que la vestimenta, el libro está dividido por capítulos en botines, vestidos, sombreros y desnudo, que depende de dónde esté la prenda, objeto de análisis, si es en la cabeza como un sombrero, provoca un movimiento descendente desde la cabeza hacia los pies, y si es en los pies al revés, ascendente, que permite esta circulación, ¿no? Entonces esa es como una primera hipótesis que formulo, que es ¿por qué estamos pensando siempre si la subjetividad se construye desde la prenda? O sea, la prenda es lo que nos va a definir, o nosotros somos los que proyectamos nuestra interioridad con la prenda. No, puede haber un diálogo intermedio, ¿no? La otra pregunta que tiene que ver con esta idea de cuánto de objeto de diseño y de obra de arte hay, claramente para mí en la vestimenta ocampiana ocurren las dos cosas. O sea, la vestimenta de Silvina Ocampo tiene una función utilitaria, o sea, las prendas se utilizan para proteger del sol, para proteger del frío, botines ortopédicos para corregir pies atrofiados, etc. Pero además hay una función estetizante del sujeto y del objeto. Y ahí es donde me parece que aparece ese complemento que habilita la metamorfosis y que permite que pueda hacer las dos cosas. Y con respecto a la idea de disfraz, cuando Silvina publicó su primer libro de cuentos, Viaje Olvidado, que son sus relatos de la infancia principalmente, en 1937, Victoria, su hermana, escribió una reseña para Sur en la que, no reconocía nada de lo que, o sea, como que esos recuerdos le eran totalmente ajenos, y escribió una frase que dice así: Silvina Ocampo es una persona disfrazada de sí misma. Y para mí, Silvina Ocampo utiliza el disfraz para subrayar como ese carácter de simulación inmanente a todo ser. O sea, para decir sí, todos somos simuladores y en todos nos disfrazamos en algún punto. No es para aparentar ser algo que no se es.
creo, o mi hipótesis es que en el único momento en que Silvina utiliza la vestimenta como disfraz, para aparentar, disfraz en términos más simples, no tan conceptuales,